Dicen por ahí que si las paredes hablaran, ¿cuántas historias podrían contarnos? En este caso, el que me gustaría que hablara sería este río, el río Garona, en la ciudad de Bordeaux. Bordeaux se diría en francés, Bordeaux en español. Una ciudad que, gracias a este río, ha sido testigo de la gran evolución, desarrollo, no solo de Francia, sino del continente europeo. Pero que también en sus aguas esconde muchos de los más oscuros secretos de este país, que hoy estamos a punto de descubrir mientras recorremos y damos un paso histórico por esos secretos que seguramente Francia no quiere que ustedes sepan. Y estamos aquí para averiguarlo. Bienvenidos a Bordeaux y el pasado oscuro de Francia. Miren qué lindo es el puente de Pierre, el Pont de Pierre aquí, atravesando las grandes aguas de este legendario río. Un río que nace en los Pirineos y desemboca en el Atlántico, en la bahía de Vizcaya. Y un río en el cual ha habido muchos puntos comerciales, haciendo que este río, en esta ciudad, se encuentre uno de los puertos más importantes para la historia de la humanidad. Y justo al atravesar el puente de Pierre, bienvenidos a la ciudad de Bordeaux en Francia. Justo en la entrada de la ciudad tenemos este mercadillo, recordándonos esos tiempos ancestrales del comercio. Los comerciantes de todo tipo de bienes vienen aquí a vender sus tapetes, a vender sus telas, inclusive hoy en día. Texturas africanas, texturas del Medio Oriente, justo como en aquellas épocas remotas. De la misma forma, pero con otra moneda. Bordeaux ha tenido momentos muy importantes en la era comercial, en la era industrial, pero está lejos de ser la ciudad principal de Francia. Pero si lo medimos por el número de habitantes, sería la novena ciudad más importante del país. La novena, está lejos. Aquí hay 250.000 personas viviendo en Bordeaux, en el área metropolitana como 1.200.000. Si lo comparamos con París, que allá hay 2.200.000 y en el área metropolitana son 12 millones de habitantes, en esa lista, después de Toulouse y otras ciudades importantes de Francia, esta sería la novena. Pero es muy importante y número uno en Francia en muchas otras cosas, en muchos otros aspectos muy importantes que descubriremos más adelante. Pero miren nada más qué lindas estas callecitas, así en piedras, lleno de cafecitos por aquí, lleno de cafecitos por allá. Una vibra muy tranquila, muy elegante. Por cierto, Francia es Francia. Contar la historia de ciudades europeas, sobre todo, es dificilísimo, porque es como contar múltiples historias en una sola. Estas ciudades son tan antiguas. Se dice que la ciudad de Bordeaux fue fundada 3 siglos antes de Cristo por los celtas. Pero antes de eso, en los tiempos prehistóricos, por aquí también se registra el paso del hombre. Pero más allá de todo eso, más allá del paso por el hombre prehistórico, esta ciudad le debe casi que todo, absolutamente todo, a su cercanía con el río. Y no solo esta ciudad, sino la historia de Francia como tal, que gracias a esa historia, también allá en América Latina, contamos algunas anécdotas. Entonces por aquí estaban muy tiesos y muy majos disfrutando de las bondades del comercio marítimo en aquella época, hasta que llegó un gran imperio a conquistarlo todo. Un imperio conocido como el Imperio Romano. Esta parte de Francia fue parte del Imperio Romano y ellos tomaron posesión de ese gran puerto. Y los romanos estuvieron aquí, sobre todo, administrando la actividad del puerto de Bordeaux. Todo el mundo quería algo, todo el mundo quería tener parte en la historia y en el auge económico de esta ciudad gracias a su ubicación geográfica con el río. Y eso que está por detrás de mí, esa estructura metálica, es un orinal. Ese señor que está ahí se está pegando una buena miada. Una solución práctica al problema de que la gente se orine por ahí. Otro dicho muy popular que hay por ahí es que ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón, porque gracias a ese puerto la voz corrió a todo lo largo de Europa de que los romanos estaban controlando un puerto muy importante por aquí. Pasaron los años, así quedó la cosa, el Imperio Romano colapsó, pero la fama de aquel puerto en la ciudad de Bordeaux quedó intacta, hasta que de repente llegó el conflicto bélico más largo de la historia de Europa, la Guerra de los 100 años, una guerra entre los británicos y los franceses, los mismos 100 años de perdón que le dieron al ladrón que robó al ladrón. Y es que eso explica muchas cosas. Ya nos dimos cuenta que los británicos y los franceses están acostumbrados por décadas y siglos atrás a darse bala, a darse en la mula. En este justo espacio donde estamos caminando se libraron varias batallas en esa famosa guerra de los 100 años. Y si no, que lo diga la Plaza de la Victoria acá en Bordeaux. Pero en aquella época
época la cosa estaba un poquito más peluda de lo normal, porque los ingleses lograron invadir esta tierra por alrededor de 300 años. Pero al final de la guerra, Bordeaux volvió a pasar a ser dominio de los franceses una vez más. Una relación de amor y odio entre franceses y británicos, tal vez una de las relaciones más tóxicas de la historia de las fronteras en Europa. Pero aquí en la Plaza de la Victoria no tenemos estos monumentos ni esta plaza en conmemoración a ninguna victoria de ninguna guerra. La Plaza de la Victoria es de hecho un homenaje que le rinde la ciudad de Bordeaux a tal vez sí una de sus victorias en la producción del vino, la cual sí se puede decir que ha sido una victoria a nivel mundial, pero eso lo veremos un poquito más adelante. Aquí saliendo de la Plaza de la Victoria, el gran arco que está a mis espaldas, de frente tengo la calle Sainte-Catherine, la Rue de Sainte-Catherine, una calle bastante comercial hoy en día, ¿no? Así como allá en nuestra querida ciudad de Montreal en Canadá, la Rue Sainte-Catherine siendo una de las más comerciales del centro de la ciudad. Vea que aquí pasa lo mismo. Ya, allá está, arriba para que me crean, Rue Sainte-Catherine. Vamos a ver de qué se trata este lugar. Estamos caminando sobre la calle Sainte-Catherine. Son más o menos 1.2 kilómetros de larga, una calle completamente peatonal. Si la ven por aquí, eso va hasta el fondo por allá, haciéndola la calle peatonal más larga de Europa. Y esto consiste simplemente hoy en día en tiendas, comercio y atractivo para los turistas, ¿no? Y desemboca ya hasta donde se pierde el ojo. Un dato curioso, este es el sistema de transporte masivo de la gente de Bordeaux. Pero para una ciudad de 250.000 habitantes, viene sistema de transporte masivo. ¿Qué pasa? Siempre hago énfasis en esto porque yo soy de Bogotá y el que es de Bogotá entiende lo que yo estoy diciendo. ¿Cómo es posible que con 250.000 habitantes y vea algún día, no, esta ciudad está muy bonita, está muy chévere, muy peatonal, muy tranquilita y para tener tan pocos habitantes, ¿no? Se ve sólida, se ve grande. Otra calle peatonal completamente. Y es que usted puede voltear para aquí, para allá, para donde quiera se va a encontrar cosas lindas. Allá hay como un pico, una catedral. Vamos a investigar. Siendo Bordeaux parte del dominio francés, se acaba la guerra de los 100 años, llega la calma, llega la paz. Y con la paz llega el arte y con el arte el renacimiento. El renacimiento siendo un movimiento cultural y artístico tal vez de los más importantes de la historia de Europa y apunto a estos edificios sin ninguna razón en particular. El renacimiento es un movimiento cultural y económico muy importante para los europeos, pero sobre todo aquí en Francia, porque después de semejante guerra con los británicos, ese era justo el momento de paz que estaban buscando. Y fue ahí donde esta ciudad tuvo 2 siglos de paz, de calma y tranquilidad para pensar, ¿y ahora qué vamos a hacer? Para meterle la ficha y toda su energía a una de las industrias que hoy en día sigue siendo de las más importantes de esta región de Francia. Y estoy hablando que desde aquel entonces aquí se pusieron las pilas con la producción del vino. Y de aquí es muy famoso a nivel mundial el vino Merlot y el vino de Cabernet Sauvignon, que si usted ha tomado vino alguna vez en su vida o si va a ir a comprar uno, seguramente en su tienda más cercana, no importa el lugar del mundo donde usted viva, va a encontrar esos tipos de vino y seguramente esos vinos vienen de acá. El tren aquí pasando también, un señor trotando en sus calles, yo en la mitad de ella, una bicicleta que pasó a toda. Gracias por no asesinarme, caballero. Pero que si así hubiera sido, seguramente aquí hubiera sido la misa de ese entierro y de ese velorio. Qué contraste tan alucinante, ¿no? Las líneas de este transporte, que se puede llamar como una especie de tranvía o tren, no lo sé cuál es el nombre técnico de esto, pero es moderno, no hace ruido en un ambiente de arquitectura tan antigua. Es un contraste que se encuentra solamente en rincones europeos como este. Una vaina bien hechecita. Una ciudad no solo amables para los peatones, sino para las bicicletas. Y pues todo iba bien. Mucho arte, mucho folclore, mucha algarabía, mucho vino de por medio. Y unas cuantas resacas más tarde, a un grupo de barbudos en este continente, se les ocurre la gran idea de ir a ver qué es lo que hay al otro lado del charco. Se fueron en unos grandes barcos de madera y así es que llega entonces el descubrimiento de América. Y la gente de aquí dijo, oiga, no nos pueden dejar un par de siglos tranquilos, acabamos de comenzar a producir vino y ya venimos con otro par de guerras más. Un par de guerras que no se sintieron mucho acá, pero sí se sintieron mucho en otros continentes. Bueno, sí se sintió en el bolsillo de muchas personas. Con el descubrimiento de América, el puerto de Bordeaux ya no solo servía para exportar los vinos de la región, sino para otro tipo de negocios. Y es ahí donde comienza el pasado oscuro de Bordeaux. Esta ciudad y su famoso puerto fue uno de los lugares más importantes de tráfico de esclavos africanos hacia el Caribe y las Américas en Europa. Pero ¿cómo funcionaba
tan peculiar negocio. De aquí del puerto salían barcos hacia África, cargados de alcohol, armas, municiones y otros productos para ser intercambiados por esclavos, los cuales en aquella época también se consideraban otro tipo de productos. Y en esa época, los buenos ingenieros decían, ya que estamos haciendo un intercambio comercial con estos productos, hay que optimizar bien los espacios. Y por eso a los esclavos los ponían en esos barcos de madera, así como fichas de dominó, hombres, mujeres y niños, en unos espacios extremadamente reducidos, como si fueran petacos de cerveza, como si fueran barriles de vino uno pegado del otro, como si fueran un producto más. Decisiones que salían del ayuntamiento, el hotel de ville o la alcaldía del lugar, que tal vez en esa época estaba aquí mismo o tal vez no. Desde aquí, desde el puerto de Bordeaux, comenzaba entonces una nueva expedición para esos pobres esclavos que venían de África. Una expedición para atravesar el Atlántico, saliendo por el mismo río que vimos al principio de este video, el cual desemboca en el Atlántico. De ahí su importancia, porque justo en esas aguas se conecta la ruta que llevaba a América y al Caribe. 18 meses duraba la trayectoria en condiciones humanas completamente precarias. Muchos de esos esclavos que morían en el camino simplemente los lanzaban al mar, NN, sin identificación, a nadie le importaba a usted cómo se llamaba. Y los que llegaban vivos a América y el Caribe, pobrecitos lo que les esperaba. Ustedes ya saben cómo era la situación allá en América y en el Caribe con los esclavos: producción de algodón, producción de tabaco, producción de café. Y todos esos recursos, gracias a la mano de obra de los esclavos, que sometían a unos tratos inhumanos en aquella época para extraer esos materiales, esos recursos y esos productos, los cuales volvían a embutir en los mismos barcos para ya traerlos de nuevo a este puerto, solo que ya no llenos de esclavos, sino de productos hechos por los mismos allá en América. Y este puerto se volvió muy importante ahora para la exportación de caña de azúcar, de café, de tabaco, entre otros productos provenientes de nuestro continente. Y todo eso, sumado a los vinos, sumado a la industria de la esclavitud, esta ciudad se volvió una de las más ricas, populares y poderosas de todo el continente europeo. Y vaya que les quedó muy linda la ciudad, pero vaya que tiene un pasado bastante oscuro. El negocio de la esclavitud era una industria muy bien organizada, tanto así que había un código de cómo era el debido trato hacia los esclavos negros de aquella época, cómo por ley se debería castigar diferentes tipos de acciones, como por ejemplo, si el esclavo trataba de escaparse o se ausentaba un mes a su trabajo, el debido castigo bajo el código de ética de la esclavitud era cortarle las orejas. Si el esclavo se tardaba 2 meses sin ir al trabajo o trataba de escaparse, se le podían cortar varios músculos de las piernas para que no intentara escapar de nuevo. Y si ya lo volvía a intentar una tercera vez, el castigo era la muerte. Y eran decisiones que se tomaban aquí. De pronto no justo aquí, detrás de mí, en la puerta de Callao, pero sí en esta ciudad, la ciudad de Bordeaux, a la cual en esa época se entraba por aquí, una puerta con forma de castillo, la puerta de Callao, la cual está cerca de cumplir 600 años de antigüedad. Una puerta que lo ha visto todo, señores. Todo es todo. ¿Cuántas historias esconden tus muros, querida puerta de Callao? ¿Qué elegancia la de Francia? Ahora sí podemos decir literal. Aquí donde está la puerta de Callao se encuentra justo la plaza del palacio, o como se dice en francés, la place du palais, que por muchos años aquí servía como hogar de la gente importante de este lugar, pero que en aquella época, en el descubrimiento de América, muchos empresarios duros y gente de dinero se fue para una isla llamada Saint-Dominique, que hoy en día se conoce como la isla de la Española, más específicamente en donde queda Haití. Allá llevaron sus ahorritos, llevaron sus pesitos, sus francos, para crear industria alrededor de la extracción de todos los recursos naturales de Haití. Para los franceses, Haití en ese momento era una gran finca, a la cual llegaban grandes inversionistas, compraban su tierra, ponían allá sus esclavos, extraían algodón, azúcar, madera y todos los recursos para traerlos aquí y revenderlos en el puerto. Y ese país estaba constituido básicamente que por esclavos de muchos países africanos, diferentes idiomas entre ellos, creando así uno solo, que es la mezcla del francés con todos esos idiomas africanos en uno, llamado el creyol. Si usted habla francés y escucha a un haitiano hablar, usted siente que entiende más o menos lo que dice, porque suena como francés, tienen algunas palabras en francés, pero usted realmente no está entendiendo nada, porque es un idioma completamente surgido en Haití. Bonjour, moi c'est Margaret, moi sorti en Haití. El cuento es que todos esos haitianos estaban ya hartos de que les dieran palo, les dieran látigo y les cortaran las orejas. Y sucedió algo llamado la Revolución de Haití, lo cual llevó a Haití a ser un país independiente con ciertas condiciones.
Condiciones expuestas, obviamente, por los franceses. Los franceses no se iban a dejar quitar su tierra en el Caribe, y los haitianos allá matando gente como loco para liberarse de los franceses, hasta que, por medio de muchas olas de violencia, lo lograron, ¿no? Y los franceses les dejaron Haití a los haitianos, a cambio de una deuda externa impagable. Les dejaron un país en donde ya no crece nada, solo la mala suerte. Y hoy en día, ve a Haití cómo sigue, aún viviendo más y más revoluciones haitianas en el 2024 por manos de los grupos de pandillas que dominan el país. Esto no es con el fin de decir que los franceses son muy malos, qué mala onda coger todos esos pobres africanos y meterlos en cadena. Es simplemente la historia de la humanidad. Aquí pasó como en muchos otros lugares del planeta. Entendiendo bien la vibra de la ciudad de Bordeaux, aquí en la Plaza de la Constitución. Esta es una ciudad de placitas, así como esta hay muchas más, donde una vez más hay cafecitos aquí, cafecitos allá, la gente sale. Esto es una ciudad muy universitaria, así que hay muchos jóvenes por ahí, sentados en las plazas principales de esta bella ciudad, a tomar café, tomar el té y comer croissant. Aunque no he visto el primer francés comiendo croissant desde que llegué a este país. Se estima que de aquí, en los tiempos de la esclavitud, salieron alrededor de 150.000 personas, hombres, mujeres y niños, con fines de esclavitud cruzando el Atlántico hacia América, contando la historia del pasado oscuro que seguramente Francia no quiere que sepas. Y allá de frente, cruzando la calle, algo llamado el espejo de agua. Llama mi atención, vamos a ver de qué se trata. Vamos llegando al espejo de agua, al Miroir d'eau, una vaina hecha en la era moderna, en la actualidad, que funciona como una gran piscina. Si se dan cuenta, todo eso es agua. La gente viene aquí, usted se puede meter sin zapatos, puede hacer lo que quiera, hermano. Pero ¿cuál es la función de esto? ¿Cuál es el objetivo? Vamos a ver si lo descubrimos parándonos al otro lado. El objetivo es que dependiendo del momento del día, si usted se para aquí, va a haber un reflejo casi que perfecto de los edificios en el agua. Seguro que este justo momento no es ese momento del día, pero ahí por la sombra nos llevamos una idea. Y aquí alrededor del río, un lindo parque que le da toda la vuelta hasta por allá de la ciudad. Ya se siente la vibra de verano, ya casi sale el sol por aquí. No se impacienten, muchachos. Una muy linda ciudad que sí tiene un pasado oscuro, pero que es la historia de la humanidad, la cual es mejor conocerla que hacernos los locos con el tema. Qué lindo es un verano en Francia. Estos parques, esta paz, esta tranquilité, con esta arquitectura, con tanta historia, con este olor a flores, con tantas abejas que amenazan con picar, pero que no nos importa. La gente ya está en los parques, ya están preparados para disfrutar lo que se viene. Vamos a caminar este parquecito allá, vamos a visitar a una vieja amiga, pues la hemos encontrado, a la señora Marta Adelaida Testas. Es esta señora de aquí, una mujer de Etiopía que fue entregada como esclava y paseó por 3 continentes ejerciendo oficios de esclavitud. Tenemos la estatua de ella aquí con las cadenas en el piso, ya por fin liberada, en esta estatua que la inmortaliza, marcando con su paso una historia muy importante para el pueblo africano. Uno de los parientes de la señora Marta con los años llegó a ser presidente de Haití, nada más y nada menos. Es que en esta estatua de doña Marta, vea la expresión que tiene en su mirada, esos ojos perdidos mirando al infinito, a ningún lado, a ningún punto. ¿Cuántas cosas tuviste tú que haber vivido, querida Marta? ¿Cuántas historias te llevarás contigo para siempre en ese silencio? ¿Cuántas injusticias que tuvo que vivir esta pobre gente? Esto hasta ahora comienza aquí en esta ciudad. Debemos visitar unos pueblitos muy cercanos para que terminemos de entender esta región francesa. En los tiempos de la esclavitud hubo mucha riqueza en Francia, pero riqueza controlada por unos pocos. El pueblo tenía hambre, había extrema pobreza. ¿Y qué pasa cuando el pueblo tiene hambre? El pueblo explota. Y en ese entonces explotó algo llamado la Revolución Francesa. A finales del 1700 se armó por aquí una pelotera. 10 años de agitación política y social en Francia. Bordeaux jugando un papel crucial en la revolución. Con la Revolución Francesa, el pueblo logró garantizar ciertos derechos humanos y derechos de los ciudadanos del país. Inclusive fue el primer intento por abolir la esclavitud. Y lograron su objetivo, derrotar la monarquía, bajar del trono a los duros más duros del país. Pero ¿qué pasa cuando usted baja del trono a los duros más duros de un país? El pueblo queda sin nadie al mando.
no hay nadie en el poder y se genera un gran vacío, un hueco, porque los seres humanos somos ovejas que necesitamos que alguien nos diga por dónde y para qué. Y aquí en Francia quedaron sin nadie que les diga ni por dónde ni para qué. El papayazo perfecto para que grandes radicales se intentaran tomar el poder a la fuerza, el poder para controlar y gobernar a Francia. Hasta que en esas, un señor de estatura promedio y mirada penetrante cogió la delantera, aprovechó el papayazo y se fue montando poco a poco al trono. Un señor llamado y conocido como Napoleón Bonaparte. Es que estos pueblos han visto más historia, hermano, y han pasado por tantas vainas. Un régimen político que, según los libros de historia, respetó los derechos a los ciudadanos y los derechos humanos ganados durante la Revolución Francesa, a excepción de la esclavitud. Napoleón dijo: muy lindo todo, muy chévere, pero la esclavitud vuélvala a traer, volvámosla a implementar, porque es que eso es un negocio muy rentable, hermano, y yo necesito el billete para pagar unas culebras. Napoleón vuelve y con él la esclavitud, pero no le dura mucho tiempo, más o menos unos 40 años más, llenándose los bolsillos de dinero gracias al dolor y sufrimiento ajeno. Y así Napoleón haya respetado esos derechos básicos adquiridos en la Revolución Francesa, el tipo era un imperialista y llegó a meter sus narices en territorio español, en Italia, Holanda, Bélgica y otros territorios. Y cuando finalmente todo parecía marcharle bien a los franceses, llegó la Primera y después la Segunda Guerra Mundial. Esta ciudad también estuvo ocupada por los nazis. En la guerra fue destruida y reconstruida después, como muchos lugares aquí en el viejo continente. Como les dije al principio, esta es una ciudad de subidas y bajadas. Después de las guerras, de verla oscura, de verla negra, de tener una ciudad destruida, después reconstruida, de haber tenido esclavos, de haber pasado por tantas situaciones, de haber sido conquistada por imperios, de haber pasado por tantas guerras. La gente de Bordeaux dijo: ¿y ahora a qué nos vamos a dedicar? ¿Qué vamos a hacer? Y por allá alguien dijo: pues hagamos lo que mejor sabemos. Y se pusieron a tomar alcohol, pero no cualquier alcohol, se pusieron a tomar vino para recordar que en algún momento fueron ellos los pioneros en la fabricación de uno de los mejores vinos de Europa. Y dijeron: ¿y si llevamos este vino no solo a Europa sino a nivel mundial? Y ahí empieza el renacer de una de las industrias que tantas alegrías nos ha traído al resto de los habitantes del planeta. Renace el vino, renace la ciudad, y hoy en día Bordeaux es de las más visitadas de Francia y de Europa, porque tiene alrededor de 350 edificios históricos. Toda la ciudad es patrimonio mundial de la UNESCO. Y hoy, en pleno año 2024, ustedes y yo hemos venido a recorrerla y a aprender un poco sobre su historia. En el próximo capítulo nos vamos a embriagar, nos vamos hacia la región que produce vino aquí en esta linda tierra francesa, a destapar algunos corchos, algunas botellas y entender por qué el vino de aquí tiene tanta fama y tanto reconocimiento mundial. Un video que espero no nos dé mucha resaca. Desde la linda ciudad de Bordeaux o Bordeaux, desde el legendario río Garona. Saludos a la abuela. Chao, Lin.